Hola, soy Óscar Enviz, instalador de Enganches Aragón. Hoy vamos a montar este Dacia Sandero Stepway. Como primeros pasos colocaremos todas las piezas que componen el enganche y con la ayuda del manual veremos que tenemos todo lo necesario para su correcto montaje. También veremos que es compatible tanto para la versión Stepway como para la versión normal. Y ahora vamos a empezar con el montaje. Como primeros pasos tendremos que desmontar el paragolpes, también ambos pasos de rueda. Para ello vamos a elevar el vehículo. En la parte inferior nos encontraremos con los tornillos de Torx de 20. En ambos pasos de rueda nos encontramos con otros dos tornillos de Torx de 20. Con la ayuda de una espátula plástica retiraremos la moldura del paso de rueda. Y con la ayuda de la espátula plástica también retiraremos el adhesivo de la parte superior que va pegado, sin quitarlo del todo, porque después tenemos que volver a colocarlo y tiene que quedar pegado. Con la ayuda de una pieza plástica como esta, separaremos el paso de rueda y en la esquina del paragolpes con la aleta nos encontramos la grapa que lo sujeta. Con la ayuda de la espátula quitaremos el paso de rueda. Con la ayuda de la espátula quitaremos también el pegamento de la parte superior y pondremos un taquito como siempre para evitar tener que desmontarlo completamente. Quitamos la grapa de la esquina y podemos sacar el paragolpes. Abriremos la tapa del maletero y quitaremos los dos tornillos que vemos aquí. Aquí tenemos la tuerca que sujeta el piloto. Podemos ya extraer el piloto desenchufándolo previamente del conector. Y cuando retiramos el piloto vemos el tornillo que tenemos oculto detrás de este. En el lado derecho realizaremos los mismos pasos. Retiramos el paragolpes y desconectamos el conector de los sensores. Para poder realizar la instalación del enganche será necesario que quitemos el refuerzo plástico. Para ello quitaremos los dos tornillos a ambos lados. Desecharemos la pieza plástica. En el larguero tenemos que descubrir los dos puntos de sujeción del enganche. Uno está en esta zona de aquí y otro en esta. En esta zona de aquí vamos clavando o con el cúter o con un destornillador hasta que nos encontremos con el orificio. Una vez nos encontramos con el orificio, es cuestión de retirar el adhesivo que nos lo cubre. En el lado de la derecha nos encontramos con este tubo que es el del GLP, el cual tendremos que soltar tirando de él para abajo, con cuidado de no romper la grapa. Quitaremos la grapa aflojando y la dejaremos insertada otra vez en el tubo. Luego os muestro cómo tenemos que sujetarla al enganche. Y aquí procederemos igual que en el otro lado. Colocaremos la pieza con la ayuda de los tornillos incluidos. Colocamos primero uno, después el otro. Como siempre os digo, sin terminar de apretar, solamente apuntaremos y dejaremos algo de juego en la pieza. En el lado izquierdo, y reconoceremos la pieza por la muesca que lleva en esta zona de aquí, y pondremos la pieza de la misma forma. Colocaremos el cuerpo central del enganche.
Volvemos a ver la muesca que nos indica cuál es el lado izquierdo. Pondremos los 2 tornillos de la parte superior. Este tornillo lo he puesto así para facilitarme la colocación del resto de tornillos. De esta forma me aseguro que no se cae. Ya podemos poner las tuercas de estos. Y en este punto de aquí pondremos esta pieza que será la que sujete la parte inferior del paragolpes. Al quitar la pieza plástica hemos eliminado ese punto de sujeción del paragolpes. De esta forma lo volveremos a recuperar. En el lado de la derecha nos hemos dejado puestos el tornillo para facilitarnos la colocación de los tornillos de la izquierda. Ya podemos colocar los tornillos de la parte superior. Y en este lado irá colocada esta pieza que es más larga. Con la misma finalidad que la del lado de la izquierda. Introduciremos la bola haciendo coincidir los tornillos que pondremos de 12-25 en el lado de la derecha y en la parte superior izquierda. En la parte inferior derecha irá el tornillo de 12-35 junto a la anilla de seguridad y la chapa de sujeción de la base de enchufe. Una vez hemos terminado de aproximar todos los tornillos, procederemos a dar el par de apriete necesario. Al ser tornillos de 12, serán 87 Nm. Para colocar el soporte de base de enchufe lo haremos de la siguiente forma. Esta muesca de aquí la haremos coincidir con el registro y el tornillo en este caso lo meteremos por la parte trasera. Pondremos la pieza haciendo coincidir la muesca y pondremos la tuerca. Comprobaremos que sube y baja con facilidad. Una vez que hemos terminado de instalar el enganche, no os olvidéis de volver a colocar esta pieza. Si os fijáis, no nos entra en el orificio que originalmente lo llevaba. Para poder sujetarla nos incluye el kit esta brida, la cual pondremos así y haremos lo siguiente. Como veis, lleva un orificio en esta parte de aquí para pasar la brida. Pasamos la brida así, colocamos la pieza ahí y ajustamos la brida. Para la instalación del kit electrónico, varias son las opciones que tenemos en este Dacia Sandero. Podemos conectar un kit que es el recomendado en nuestra página web, Aragón Pro, directamente a las señales de los pilotos y usando la toma de positivo de la parte trasera para su alimentación. O, en el caso de que elegimos un kit específico, sería conectado directamente a los pilotos, con la única diferencia que ya disponemos de conectores originales. Tanto si hacemos una instalación con el Aragón Pro como con el kit específico, pasaremos el cable al interior por este orificio preparado para ello. Tendremos que destapizar la parte interior. Quitaremos las grapas del interior del tapizado. Retiramos el tapizado, lo introducimos al interior, ya lo tenemos dentro. Como podéis ver, hemos metido el cableado por el orificio que os comentaba, sujetándolo al cableado que va al paragolpes. También le hemos puesto unas bridas por aquí, sujeto al enganche, hasta llegar a la base de enchufe. La base de enchufe la he puesto para que abra de forma lateral. De esta forma evitamos que colisione con el paragolpes. Y hemos puesto una brida en este orificio para sujetar el cableado y que no nos colisione con la parte posterior en el vehículo. Ya tenemos la instalación en el interior. Recordad que podéis pedir los dispositivos tanto directo como de contacto en nuestra página web. Colocaremos la centralita y con la ayuda del adhesivo la sujetaremos en el lateral. Para colocar la masa, yo me ayudo de un tornillo autorroscante que colocaré directamente en la carrocería del vehículo. Para pasar el positivo hacia la parte delantera, que realmente tenemos que llegar a un conector que está en esta zona de aquí, nos ayudaremos de la guía metálica, lo pasaremos por aquí
Y si os dais cuenta, he protegido un poco el cableado para evitar que haya roce con el borde de la chapa. Una vez que hemos pasado la guía, quitamos la goma de contorno de puerta. Y si nos fijamos, enseguida encontraremos la guía. Debajo del volante, en esta tapita de aquí, nos encontramos la caja de fusibles. Y si nos fijamos bien, nos pone un simbolito de remolque con un fusible de 20 amperios. Pondremos el fusible de 20 amperios para conseguir el positivo en la parte trasera. Sacaremos la ficha que tenemos aquí enganchada y veremos un cable de color rojo, el cual es el que le llega a corriente cuando ponemos el fusible que os he enseñado anteriormente. En esta ocasión voy a usar un robacorrientes como este para alimentar la centralita. No pondremos el fusible aquí debido a que ya lleva fusible en la parte delantera. Y aquí tendremos que hacer el siguiente conexionado. Cable de antiniebla al cable de antiniebla que va al paragolpes. Cable de intermitente izquierdo, posición izquierda y freno al cable que va al piloto. Y el cable del intermitente derecho, posición derecha y marcha atrás, lo vamos a pasar por aquí. Lo continuaremos por esta parte de aquí y lo pasaremos entre el tapizado y la carrocería hasta el piloto de la derecha. Como habéis podido ver, hemos pasado el cableado hasta el piloto. Ya me he dejado cortados los cables en escala para hacer el conexionado y de esta forma, cuando encintemos, quede todo más limpio. El cable gris oscuro es el cable de la señal de marcha atrás, que lo conectaremos con el cable naranja de la instalación. Aseguraros de que os entra bien el cableado hasta adentro. Lo podéis ver a través de la ficha al ser transparente. Hacemos clic y ya lo tenemos. En el cable blanco conectaremos el intermitente derecho, cable verde de nuestra instalación. En el cable azul tenemos la señal de posición, que en este caso es la posición derecha, y lo conectaremos con el cable marrón de nuestra instalación. Y como os decía, al estar puestas en escala, fijaros qué bien queda al encintarse la instalación que hemos realizado. En el piloto izquierdo podéis ver que tengo también los cables cortados ya a escala. Cable rosa es el cable de la señal de freno y ponemos el cable rojo de nuestra instalación. Cable blanco, al igual que en el piloto del lado derecho, corresponde a la señal de intermitencia, pero en este caso el intermitente es el izquierdo y va con el cable amarillo de nuestra instalación. Por último, aquí en el piloto nos encontramos con el cable azul de la señal de posición, que corresponde a la posición izquierda. No está de más avisaros que estos colores son orientativos y podéis llegar a encontraros vehículos que tengan unos colores diferentes a esto. Por eso siempre os insto a que comprobéis vosotros mismos qué cable y qué señal lleva cada uno de los pilotos. En el mazo de cables que va al paragolpes encontraremos este cable rosa con una línea marrón, que es el cable de la señal de la antiniebla. Conectaremos la ficha y a continuación el cable azul de nuestra instalación. Realizadas las comprobaciones del kit electrónico, pasamos al montaje del paragolpes y una vez que esté montado os voy a mostrar cómo recortarlo. En esta ocasión, para realizar el recorte, voy a utilizar un taladro y ahora os muestro cómo. Tenemos que tener en cuenta que la base de enchufe la tenemos aquí y la pieza de bola nos llega hasta aquí. Entonces, me marco este punto y bajo. Ahora, aquí voy a hacer exactamente lo mismo. Y ahora uniremos
desde aquí hasta aquí, haciendo el mismo tipo de corte. Y ahora, solamente usando un estropajo de fibras, afinaremos el recorte. Hasta la próxima.